La serie de The Boys acaba de terminar y muchos pensaban que esta serie iba a terminar exactamente igual que los cómics. Pero ya os digo yo que no. Han cambiado muchas cosas. Y no solo hablo de pequeños detalles, sino hay personajes que en la serie sí están y en el cómic no existen, relaciones nuevas, e incluso el destino de Homelander, o lo que es lo mismo el Patriota, y Butcher, el Carnicero, no es exactamente igual. Y de hecho no ocurre de la misma forma. El desenlace es diferente. Así que hoy vamos a hablar de las mayores diferencias que hay entre el cómic y la serie, que no son pocas, e incluso del destino final del Patriota y el Carnicero, lo que es lo mismo Homelander y Butcher. Y tranquilo, que todo lo que vas a ver aquí y vas a oír está basado en datos reales. Y también deciros que al final del vídeo voy a dar mi opinión sobre lo que me ha parecido este último capítulo de esta gran serie, que desde mi punto de vista os adelanto que yo hubiera cambiado bastante cosas. Así que vamos con las principales diferencias. ¡Let's go! Una de las mayores diferencias que hay entre el cómic y la serie es que el Patriota en los cómics es muchísimo más sádico y más salvaje. En los cómics, desde el principio, se muestra absolutamente loco, absolutamente sádico, como una especie de monstruo. Y aquí en la serie, pues realmente no lo vemos así, sino que vamos viendo cómo se va transformando poco a poco en ese monstruo o en ese asesino totalmente implacable. Además, en la serie nos muestra un poco las capas de sus traumas, de dónde vienen, cómo se desarrollan, hacia dónde van y todo lo que es la locura que nos va mostrando episodio tras episodio. Digamos, la serie nos muestra un Patriota mucho más complejo que en los cómics. En los cómics, que es que, como os he dicho anteriormente, es bastante más violento, bastante más sádico y bastante más todo. Y además en la serie también nos muestra progresivamente cómo es la caída y la degeneración del Patriota. ¿Sabes? Otras de las principales diferencias entre la serie y el cómic es que en el cómic Negroscuro es totalmente diferente. Es decir, aquí en la serie en Amazon podemos comprobar que Negroscuro es, digamos, un superhéroe más que tiene su propia historia, además una historia que lo deja traumatizado y que luego además cuando muere y otro personaje hace, o sea, otro protagonista hace Negroscuro, coge otro camino totalmente diferente con otra historia que nos hace incluso un segundo Negroscuro más distinto que el de los cómics. En los cómics, Negroscuro al final es un clon del Patriota. Buck hizo lo que es un plan de emergencia por en el caso de que el Patriota, Homelander, se perdiera el control o se convirtiera en una amenaza, pues tendrían a Negroscuro, que sería su clon, para poder contrarrestarlo. Aunque en los cómics al final Negroscuro es el que normalmente realiza o hace casi todos los asesinatos o comete gran parte de los asesinatos por los que culpan al Patriota. Pero la serie de Amazon eliminó toda la trama del clon, de que Negroscuro fuera el clon, para quizás darle un poco más de seriedad y complejidad profunda a lo que es a la serie y no hacerla tan sumamente loca. También deciros, otras de las diferencias que encontramos entre el cómic y la serie es que en el cómic Butcher, el Carnicero, es muchísimo más loco. Y cuando me refiero a loco no me refiero a que pierda el control ni nada de eso, sino me refiero a que era un personaje muchísimo más oscuro. Prácticamente podríamos decir que el Carnicero en los cómics se acerca muchísimo más a un villano que a un, digamos, héroe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí podemos ver en la serie como Hughie y Ryan humanizan mucho más al personaje del Carnicero, o por lo menos le hacen que saque su parte más humana. Como ya os digo, en los cómics no es así. En los cómics es mucho más salvaje, mucho más retorcido y villano. O sea, se puede decir que podríamos hablar de que en los cómics el Carnicero es un villano más con un tinte de héroe y muy pocos rastros humanos, mientras que pues en la serie lo vemos pues mucho más humanos. Yo me imagino que Amazon pues querría, como ha pasado con la teoría del clon, quería hacerlo, hombre, un poquito de contrapunto con respecto a lo que eran los supers fuera de control.
¿Y cómo se os quedaría el cuerpo si os digo que Ryan prácticamente no existe en los cómics? Sería una diferencia abismal, ¿verdad? Pues bien, en los cómics no es que no exista Ryan, es que prácticamente en toda la serie es un bebé, que sí, que tiene unos poderes, pero no pasa mucho más allá. En la serie de Amazon como tal, pues a Ryan le han querido dar un papel más importante como hijo del patriota. Esa tesitura de ser el hijo de una especie de superhéroe que al principio admiras, pero que luego ves cómo se convierte en un monstruo y no quieres formar parte del legado de ese, digamos, bicho, ¿no? Ese villano que ha pasado a ser pues algo aclamado por la gente a pues temerlo o crear auténtico terror. Además, Ryan al final de la serie toma un papel importante. Sí, una de las cosas que también me gustan de la serie es el capítulo en el que el patriota destroza a Ryan. Me pareció muy emocional y me gustó bastante. Ese capítulo, desde mi punto de vista, tiene una carga muy emocional cuando el patriota, pues al final ve que tiene que destrozar a su hijo porque no es lo que él esperaba y no le representa nada en absoluto, que aún así los como que le tiene un poco de cariño, ¿no? Pero para tenerme ese cariño mejor no me tengas nada. Otras de las diferencias importantes que podemos encontrar entre la serie y el cómic es que Luz Estelar en los cómics tenía relevancia, pero no tanta. En la serie le han querido dar mucha importancia a Luz Estelar, convirtiéndola en el corazón moral del grupo de Hughie, Butcher, el francés y leche materna. Le han querido dar una importancia para desarrollar así su relación o la relación sentimental que tenía Hughie con ella. Además, podemos comprobar que en la serie, al final, lo que quieren hacer con Luz Estelar es que nos muestre un halo de esperanza. Un halo de, bueno, todavía queda gente después de todo lo pasado que tiene esas ganas por ayudar y ese corazón que la hace, pues, lo que supuestamente tienen que ser los superhéroes, ¿no? Eso sí, recordaros que en el cómic Luz Estelar tiene lo que es un halo, digamos, mucho más pesimista y mucho más cruel que dura durante todos los cómics, durante toda la historia que refleja los cómics. También tenemos que hablar del profundo, que es otra de las diferencias que podemos encontrar entre la serie y los cómics. En los cómics, el profundo, primero, no habla con los peces, no interactúa con los peces hablando con ellos. Lo segundo, es un personaje, pues en los cómics, un personaje que casi no importa, y aquí en la serie, pues le han querido dar un tono más perturbador, más traumático, rozando lo bochornoso y ridículo. Su obsesión con estar en los 7, con que se le tenga en cuenta, con no mostrar en este caso ningún tipo de oposición al patriota. Todo eso se lo ha inventado Amazon. Todo eso es parte de lo que es la serie de Amazon, no de los cómics. Incluso su final, su muerte trágica, trágica. Su muerte más bien, dentro de lo que cabe, ridícula, podríamos decirlo, ¿no? Como el personaje, ¿no? Bochornoso, ¿no? Más bien, una muerte bochornosa como el propio personaje que ha sido en la serie. Pues podemos decir que su muerte no es otra que al final lo tiran al agua, Luz Estelar lo tira al agua y todos los peces que estaban en su contra por lo que había ocasionado al romper el acueducto que tenía petróleo, pues se lo quieren cargar y al final se lo cargan con un pulpo metido por él, donde ya sabemos, ¿no? Donde ya sabemos. Y además, digamos que es una justicia poética, ¿no? Porque él mató a ese pulpo, ¿no? Que estaba enamorado de él, ¿no? Pues acaba así, pues como he dicho antes, es una muerte totalmente distinta a la que tiene en los cómics. Otro de los personajes que es totalmente diferente es Soldier Boy. En la serie a Soldier Boy lo muestran o lo han representado como una amenaza que puede en este caso pues incluso acabar con el patriota. Sin embargo, en los cómics se representa como una especie de Capitán América degenerado, humorístico. Más bien deciros que Soldier Boy en los cómics es más una representación cobarde del Capitán América, básicamente.
Y la relación de Soldier Boy con el Patriota, de padre e hijo, es exclusivamente de la serie. Yo entiendo que a lo mejor en este caso han querido realizar lo que es este enlace de padre e hijo para reflejar o mostrarnos todavía más ese trauma que tiene el Patriota de que al final la gente que él quiere que le quiera, pues no lo quiere, porque lo ve muy raro y eso lo traumatiza todavía más, ¿no? Y por eso al final acaba haciéndole daño a esas personas bueno, daño o acaba odiando a esas personas, queriéndola a esas personas que él quiere, pero ellos no quieren estar con él. Y se me olvidaba también hablaros de Hiwi. Hiwi es totalmente diferente en el cómic como en la serie. En el cómic es mucho más pesimista, ya queda marcado de por vida por todas las situaciones violentas que ha vivido y por todo el trauma que tiene, bueno, pues de todas las cosas que le han pasado, que no son pocas. Entonces, en la serie le han querido dar un tono más esperanzador, un tono más de, bueno, ha pasado por un proceso hiper mega violento, como persona pues ha sufrido una serie de evoluciones de manera compleja, aún así él nunca ha perdido esa esperanza como tal, y el final que hace que esté con Luz Estelar pues digamos deja entrever que sí, que ha pasado por todo eso, pero bueno, es una persona que al final es feliz. Los cómics no es así, en los cómics él queda marcado, como ya he dicho antes, de por vida por todo lo vivido anteriormente. Y en general, pues deciros que la serie es, aunque la serie de Amazon se ve que es salvaje, que tiene muchas escenas de violencia, no tiene nada que ver con el cómic. El cómic es mucho más loco, es mucho más gore, es mucho más sangriento. Los personajes, cuesta mucho empatizar con los personajes porque no muestran esa humanidad que sí muestran en la serie. Yo entiendo que a lo mejor para hacer la serie un poco más vendible, pues no han reflejado tanta agresividad y tanta violencia gratuita que sí hay lo que es en los cómics. Y yo entiendo que, bueno, al final, por mucho que tú quieras apostar por una serie original, estás invirtiendo una serie de millones, tú quieres que al final tu producto pues se enganche y haya que hacerle una serie de modificaciones para que al final pues pueda abarcar el mayor número de público posible, independientemente de que conserves pues algunos rasgos como ya hemos dicho antes, esa violencia, no como la del cómic, pero sí unos buenos, un gran volumen de escenas violentas, por decirlo de esta manera. Y aún así deciros que si tenéis la oportunidad de leeros los cómics, vais a descubrir un The Boys muy diferente a grandes rasgos con lo que es la serie de Amazon. Se agradece, ¿no? Porque al final tú puedes ver la serie de Amazon y luego leer los cómics y ver como pues algo alternativo, ¿no? O al contrario, lees los cómics y puedes ver la serie como una interpretación alternativa. Está muy guay. Muchas veces uno se compra los cómics y dice, hostia, he visto la serie, no sé qué. Pues no, que sean diferentes, a mí particularmente me mola bastante. Es como igual que yo me compro un manga, lo leo, me gusta mucho y luego veo el anime y veo que cambian cosas, está guay también. Es otro punto de vista, ¿no? Yo lo entiendo así. Y ahora quiero daros mi opinión sobre el capítulo final y lo que me ha parecido toda la serie completa, ¿vale? A mí el capítulo final me ha dejado un sabor agridulce. Primero, porque yo creo que la pelea de Luz Estelar con el Profundo a mí me sobraba. Sí, yo sé que hay mucha gente que después de todo lo que le ha hecho pasar el Profundo a Luz Estelar quería que una venganza, una pelea, no sé qué, pero señores, sinceramente, yo es que con el Profundo hubiera acabado muchísimo antes. Es un personaje que a mí en según qué casos se me ha hecho bastante pesado y bastante no sé, que sobraba, me sobraba por todos lados. No creo que fuera un personaje que hubiera que estirar hasta el final y que además le hubieran dedicado tiempo lo que es a esa pelea con Luz Estelar. Entonces yo lo hubiera hecho de otra manera, exactamente igual que la pelea final. A mí en la pelea final me ha faltado situaciones épicas, ¿vale?
que sí que está muy guay que estén dentro del despacho, que esté destruido, pero a mí me ha faltado lo que es un Patriota totalmente desfasado, masacrando, reventando, y que luego, pues en este caso, llegará esa pelea con Butcher, con el Carnicero, con Ryan, con Kimiko, pero ¿sabes lo que ocurre? Que en verdad yo hubiera metido más gente. O sea, tenemos a la de Gen 5, que aparece, que tiene también unos poderes de la hostia, que aparece en el penúltimo capítulo ahí y que luego no la utilizan para pelear contra el Patriota. Tío, yo hubiera metido más gente, incluso hubiera metido en la última pelea a Soldier Boy y hubiera hecho que se hubiera liado en gordo. O sea, todo el presupuesto que te gastas en la pelea con Luz Estelar, con el Profundo, que no sé qué, no sé cuánto, yo creo que lo hubiera destinado a que la peña dijera: hostia con el final, que sí que está guapo que coja el Carnicero y al final se quede. Eso sí, me ha gustado muchísimo cuando el Patriota pierde los poderes y automáticamente se pone a decir todas esas barbaridades que me parecen increíbles. Me parece cuando empieza a decirle: te comeré el pi, te comeré, me comeré tu mierda, lo grabaré, te daré lo que sea. Eso me parece increíble, me parece uno de los de cómo cómo hacer que el Patriota se... Me parece increíble cómo hacen que a través de esas cosas que le dice el Patriota al Carnicero, la imagen del Patriota quede totalmente denigrada, o sea, quede en la decadencia más absoluta. Pero me ha faltado ese aro de violencia. Entonces, yo creo que al final tú ves la serie, disfrutas con ella un montón, porque hay unas temporadas muy chulas, pero el final se me hace agridulce por esto que os estoy diciendo. Sí, que luego ya llega Hughie con el Carnicero, que él coge y lo tiene que matar, esa parte dramática está guay. Pero tíos, yo si sois de los míos, si sois de mi team que queríais algo más épico en el final, yo creo que es lo que me ha faltado y que hace que la serie a mí se me quede un poco... Porque además últimamente me pasa que veo series que me gustan muchísimo, pero el final me deja un poco... Y yo creo que si hubieran hecho el último capítulo en 2 partes y en la segunda parte del capítulo final lo hubieran hecho más eso, más Patriota desfasado, más Soldier Boy, que ya apareciera, que la liara, que saliera el Carnicero, que saliera Luz Estelar contra el Patriota también, que saliera Kimiko, que saliera la de Gen 5, que saliera Ryan, que salieran... Yo, un montón de, yo qué sé, un montón contra el Patriota, totalmente desfasado, contra el Patriota y Soldier Boy totalmente desfasado, hubiera quedado increíble. Pues nada, familia, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. También recordaros que pronto empieza la serie de Bug Rising, así que ya la iré comentando conforme vaya saliendo y vaya a ver qué me parece, a ver qué hace con eso, que tiene que estar interesante. Y si no, pues, y si no me gusta, pues también lo diré por aquí. Así que espero que os haya gustado, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!